PLS, Centro de Investigación y Formación Continua en Salud. Módulo básico de primeros auxilios. Especialista, Dr. José Carlos Martínez Montes. Empezaremos por la descripción de lo que vamos a hacer en estos 3 días. Hoy vamos a desarrollar algunos aspectos relacionados a la emergencia, a la condición en la que hay una vida en juego o más de una vida en juego. Esta víctima o este grupo de víctimas ha sufrido un accidente o una situación tal que la escena, el lugar en donde se desarrolló el accidente, todavía no está segura, recién acaba de suceder. Si es un accidente de tránsito, acaba de suceder ese accidente de tránsito. Si es que se resbaló caminando por un pasadizo, acaba de suceder. O de repente estamos enfrentándonos a un terremoto, ¿no? Una situación de catástrofe o emergencia natural, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conocer qué cosa es la intervención en emergencias y urgencias, cuál es el papel que debemos cumplir como ciudadanos, ¿no?, con respecto a estas emergencias. A veces pensamos los ciudadanos que el profesional o cada grupo ocupacional tiene las responsabilidades en particular de las atenciones que le correspondan, ¿no? Los educadores de educar, los médicos, las enfermeras, los profesionales de salud de atender problemas de salud, pero no es así, ¿no? Hay un compromiso social que tenemos todos con respecto de las necesidades urgentes. Cuando se trata de salud, el compromiso social que tenemos todos los ciudadanos es de conocer lo suficiente como para poder intervenir y salvar probablemente una o más vidas, ¿cierto? También tenemos que conocer cómo evaluar un poco a la víctima, al paciente. Entonces tendríamos que tener en claro algunos parámetros de la condición funcional, de la fisiología normal de las personas, para poder saber cuándo están estas alteradas o no. Cómo respira una persona, cuántas veces debe respirar una persona por minuto, eso se llama frecuencia respiratoria, ¿no? O cuál es la temperatura normal y cuáles son aquellas temperaturas que lo acercan a condiciones peligrosas, ¿no? La presión arterial, el pulso. Entonces vamos a hacer una serie de controles de las funciones vitales y vamos a desarrollar estos aspectos hoy día. Asimismo, vamos a revisar un poco asuntos relacionados a la primera atención que tenemos que hacer, cómo hacemos una evaluación inicial, cómo hacemos una evaluación secundaria, para poder calificar al paciente, a la víctima, con respecto de esta valoración que vamos a hacer y saber si es muy urgente la atención o si esta persona puede esperar un poco, ¿no? Y de acuerdo a esa valoración inicial, saber qué medidas vamos a tomar. Dicho esto, quiero reforzar un poco el tema de qué significa primeros auxilios, ¿no? Un primer auxilio primero no es algo que desarrolle un profesional de salud necesariamente. En unos casos sí, pero generalmente no, porque quien se enfrenta primero a la víctima o quien encuentra primero a la víctima es un ciudadano común que está caminando por un lugar y encuentra a alguien que ha perdido la conciencia o encuentra un herido o de repente hay una situación de emergencia natural, un terremoto como el que tuvimos en el 2001 y alguien sufrió golpes o recibió algún material que generó un accidente contuso contra él, se rompió la cabeza, y a partir de esa situación, pierde la conciencia o no, o necesita ser apoyado para poder desplazarse o no. Entonces, normalmente los primeros auxilios no los brinda el personal de salud, los brinda el ciudadano que está preparado para eso. Entonces, yo quiero primero definir eso, que el primer auxilio son todas las medidas y cuidados que se ponen en práctica de forma inmediata, siempre es inmediata, pero también siempre es provisional, no va a ser definitiva esa medida inmediata. Quiere decir que después debe llegar el personal de salud especializado para poder complementar y dar la atención final, ¿no es cierto? Que ya sea una medida, digamos, final, no provisional. Pero esta medida inmediata y provisional que se brinda con los primeros auxilios tiene que ser adecuada sobre la víctima. No puede ser cualquier medida, porque si nosotros no tenemos o no tomamos una decisión correcta o no hacemos un procedimiento correcto, la víctima, en vez de recuperarse, podría más bien lastimarse más, lesionarse más. Por lo tanto, es una práctica que se desarrolla de forma inmediata, provisional, pero adecuada, según las necesidades de la víctima. Tan pronto como se reconozca una situación de emergencia, un accidente, una enfermedad, reaparición súbita, ¿no es cierto?
Entonces, estas medidas normalmente son antes de que el paciente pueda recibir atención en un centro asistencial. ¿Es importante la atención de primeros auxilios? Obviamente es importante. Nos van a permitir conservar la vida de las víctimas, de las personas que han sufrido el accidente, evitar en todo caso complicaciones físicas o psicológicas en esta persona, aliviar el dolor físico, ¿no? También digamos, los problemas morales o ansiosos o de ansiedad que pudieran tener estas víctimas. Vamos a ayudar en la recuperación de la víctima y sobre todo nos vamos a preocupar por el correcto traslado de la víctima a un centro asistencial para que reciba atención complementaria y final. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién es la víctima? La víctima es el paciente, la víctima es la persona que ha sufrido el accidente, aquella que, producto de enfrentarse con en una situación de emergencia o de un accidente, se le ha producido a esta persona un daño. Ese daño puede ser en cualquier parte del cuerpo, pero este daño puede o no complicar la vida, ¿no es cierto? Entonces, como socorristas, que somos las personas que vamos a tener una necesidad inmediata de salud, como socorristas nosotros tenemos que tener, o debemos tener la capacidad de identificar esa condición en el paciente víctima. Es decir, si la lesión que ha sufrido o el daño que tiene puede afectar su vida, puede complicarse hasta afectar su vida o no. Eso es lo primero que tenemos que tener en consideración, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de primeros auxilios. Hay algunos asuntos relacionados a los primeros auxilios que tienen que tenerse en cuenta, ¿no? Si estamos seguros de lo que vamos a hacer, como les decía, si nosotros conocemos los procedimientos y los podemos aplicar con rapidez en el paciente, hagámoslo. Pero ¿qué pasa si no estamos seguros de lo que tenemos que hacer? Si no podemos tomar la decisión correcta sobre el procedimiento adecuado en la condición de ese pacientito. Entonces mejor no hagamos nada, no intervengamos en él, porque podríamos, digamos, complicar la situación y generar mayor daño a la víctima, ¿no es cierto? En esos casos, lo más adecuado sería llamar, pedir auxilio. Antes de intervenir, cuando no estamos seguros de lo que vamos a hacer, es preferible llamar a otra persona, llamar a los teléfonos de emergencia y pedir auxilio. Lo otro que es importantísimo también frente al primer auxilio. Veamos como veamos al paciente, víctima, nunca lo movilicemos antes de haber valorado su estado o su condición de salud. A no ser que la escena, el lugar en donde se desarrolló la emergencia, sea un lugar de mucho peligro, ¿no? Digamos que es un terremoto y está todavía cayendo, digamos, partes de la infraestructura, del edificio, de la casa, sobre el suelo, se está desplomando. Entonces, en ese caso, obviamente, lo primero que tenemos que hacer es ponernos a salvo y poner a salvo a la víctima, ¿no? Entonces, pero si no es una situación en la que la escena del accidente, digamos, requiera un traslado inmediato del paciente, de la víctima, primero valoremos su estado. Una vez que valoremos su estado, veamos la mejor forma para poder movilizarlo. Es importante también protegernos y proteger a las víctimas. Hay que lavarnos o desinfectarnos las manos antes y después de proporcionar los primeros auxilios a cada lesionado. ¿De acuerdo? Sí, pero ¿cómo me voy a lavar las manos si estoy en la calle caminando y veo un paciente herido? ¿No? Ah, muy bien, ¿no es cierto? La costumbre ¿se acuerdan de la costumbre de llevar el alcoholcito para todos lados? Podemos desinfectarnos las manos. La desinfección de las manos es con alcohol de forma preferida y el lavado de manos con agua y jabón. ¿Qué es mejor? Son complementarios, ¿no? Obviamente, para barrer cualquier agente infeccioso de las manos es mejor el lavado, pero para detener la posibilidad de que estos agentes infecciosos puedan producir enfermedad, mejor es la desinfección. Ahora, proteger las manos con guantes desechables, eso dicen las normas técnicas, ¿no? Es decir, cuando uno va a intervenir sobre cualquier paciente víctima, tenemos que protegernos con guantes siempre. ¿Por qué? Porque nosotros podríamos contagiarnos si las secreciones o sangre o fluidos de la víctima están contaminadas con alguna enfermedad que se transmita por sangre, o también nosotros podríamos contagiar a la víctima si nosotros tenemos esa enfermedad y manipulamos directamente al paciente. ¿Tendremos la oportunidad de conseguir guantes en una situación de emergencia? No necesariamente. Entonces, bien son las bolsitas de plástico o cualquier cosa que proteja nuestra mano, ¿no? Con respecto de la atención que vamos a hacer. Muy bien. Bioseguridad. Bioseguridad, ¿qué es? La bioseguridad es el desarrollo de medidas y conductas preventivas que permiten controlar, minimizar o eliminar, ¿no es cierto?, los riesgos de contagiarnos de alguna enfermedad o que se nos produzca un daño a nosotros mismos cuando vamos a manipular.
Ahora, la bioseguridad es importante, pero cuando estamos frente a los primeros auxilios, a una víctima en una situación de emergencia, va a ser difícil mantener la bioseguridad. Es un tema que necesariamente tenemos que tener en consideración. No siempre vamos a poder trabajar con todas las técnicas y medidas de bioseguridad cuando nos referimos a los equipos de protección personal, pero la idea es que lo hagamos digamos, reemplazando el guante, si no lo tenemos a la mano, con una bolsa de plástico. Si vamos a tener que estar en contacto con sangre o secreciones, pongámonos un polo o una tela para poder evitar tener un contacto directo con este material o este fluido. La idea es protegernos de todas maneras, ¿no? De ese modo, vamos a realizar procedimientos seguros para el personal de salud, para quien atiende, y también para las víctimas, ¿no? Para los pacientes, que también son susceptibles de contagiarse o sufrir algún daño, ¿no? Este punto de esta relación del socorrista y la víctima. A ver, siempre evitemos contacto directo con mucosas, es decir, no entremos en contacto con las vías respiratorias, con la lengua, sobre todo cuando vamos a atender un atragantamiento, ¿no? Usemos una tela o usemos una bolsa de plástico, algo para protegernos. Eh, en caso sea necesario, como les decía, usar este material, eh, cuando nos enfrentemos a una situación de emergencia en la que no estemos preparados. Pero los socorristas, las personas preparadas para poder hacer las atenciones de emergencia de los primeros auxilios, ya deben tener dentro de su material, dentro del bolso, dentro de la mochila, deben tener por lo menos guantes y mascarillas. Consideremos que todo paciente víctima podría estar contaminado o contagiado por enfermedades transmisibles, podría tener VIH, nosotros no sabemos, podría tener hepatitis B. No se olviden que la hepatitis B es muy común en el Perú, ¿no? De cada 100 personas, 2 personas tienen marcadores de hepatitis B positivas. Entonces, o la tiene o la tuvo. Es muy común la hepatitis B en nuestro país. Por lo tanto, hay que siempre estar protegidos, ¿no? Tanto el VIH como la hepatitis B, como otras muchas enfermedades que se transmiten por sangre y secreciones, la posibilidad de que nosotros determinemos o identifiquemos con seguridad de que alguien está contagiado solamente se da por el análisis, ¿no? Porque los síntomas o los signos que se pueden presentar cuando una persona se contagia son mínimos. Muchas veces ni siquiera ellos mismos se han dado cuenta que se han contagiado. Entonces siempre están protegidos. ¿De acuerdo? Otro elemento importante en la manipulación de los pacientes y en la bioseguridad es lavarse las manos. Si tenemos la oportunidad de lavarnos las manos, si hay la posibilidad de que nos lavemos las manos antes de atender a la víctima, hay que hacerlo antes y también hacerlo después. Si no tenemos la posibilidad de lavarnos las manos, también tengamos como una conducta aprendida de esta pandemia el tener alcohol siempre en la cartera, en la mochila. Nos agregamos un poquito de alcohol, nos desinfectamos las manos, nos desinfectamos las muñecas y empezamos a trabajar con el pacientito. Y después de atenderlo, igual nos volvemos a desinfectar las manos. Entonces, cuando hablamos de conductas seguras, hablamos de lavado de manos, hablamos del desplazamiento correcto, pero cuando hablamos de equipos de protección personal, hablamos de aquellos elementos que usamos para protegernos. Normalmente son elementos de barrera. No siempre se necesita usar los equipos de protección personal y no todo paciente puede contaminarnos, pero siempre tengamos en consideración que es necesario protegernos de acuerdo a la valoración que hacemos del paciente. ¿De acuerdo? Ahora veamos los signos vitales. Cuando conversábamos al inicio, decíamos que los signos vitales era un elemento importante en la presentación de hoy, ¿cierto? Si nosotros entendemos que los signos vitales son aquellas condiciones o aquellos signos que podemos recoger del paciente que nos asegure su condición de salud, entonces es importantísimo valorarlos correctamente, ¿verdad? Veamos, si una persona está viva, ¿qué cosa desarrolla funcionalmente para estar viva? ¿Qué no se puede perder en una persona viva? En una persona viva no se puede perder de ninguna manera la respiración. La respiración es una condición vital. Si no existe respiración orgánica, no existe respiración celular, ¿no es cierto? Las células, los tejidos, los organismos se mueren. Entonces, si no hay respiración o la ausencia de respiración, es una condición de alerta, de emergencia, ¿no? Que tenemos que atender de forma urgente. Por lo tanto, uno de los signos vitales importantísimos
en la respiración. ¿Cómo llega el oxígeno y cómo llega a respirar las células? Estas llegan a respirar a partir del traslado de los gases por la sangre. Entonces, que la sangre llegue a todos los tejidos también es una condición vital, ¿no? Y cuando nosotros valoramos esa función vital que corresponde al traslado de la sangre a todos los tejidos y células de nuestro cuerpo, estamos valorando la función cardiorrespiratoria, ¿no? Una de las formas de valorarla es el pulso, es decir, es sentir la onda de sangre que pasa por las arterias, ¿no? Y con eso nos aseguramos que esa sangrecita está llegando a todas las células y tejidos del cuerpo. Entonces, otra función vital es la función cardiorrespiratoria y el signo vital sería el pulso, ¿de acuerdo? Otra condición vital es la regulación de la temperatura. Los seres humanos vivimos a una temperatura promedio de 37 grados centígrados. Si esta temperatura varía mucho hacia abajo o hacia arriba, ¿no es cierto? La condición vital, la condición de vida de las personas se pone en alto riesgo. Entonces, la regulación de la temperatura, el control de la temperatura corporal es importantísima como control de un signo vital. Ahora, la presión arterial también es un signo vital porque valora también la función cardiorrespiratoria, valora la posibilidad de que las ondas de sangre puedan pasar con la suficiente capacidad como para llegar a todas las partes del cuerpo. Si esta presión aumenta, puede haber ruptura o lesiones en los vasos sanguíneos y esto puede generar que tengamos complicaciones para poder oxigenar los tejidos de nuestro cuerpo. Entonces estamos diciendo de que los signos vitales lo que permiten valorar es el funcionamiento orgánico que le da vida a las personas. Si alguno de estos elementos se altera, se distorsiona, se acelera, disminuye o se detiene, la vida de las personas se pone en juego. Una persona no puede vivir si la temperatura no está alrededor de 37 grados. Una persona muere y su temperatura baja por debajo de 35 grados. O puede sufrir lesiones, muerte de las células, si la temperatura sube de 40 grados. El pulso y la presión arterial nos aseguran que la sangre llegue a todo el cuerpo. Y la respiración es importantísima porque si no hay ese intercambio gaseoso nos intoxicamos tan rápidamente que nos morimos. ¿Qué pasa si dejamos de respirar o aguantamos la respiración? ¿Cuánto tiempo podríamos vivir si no respiramos? Entonces, de eso se trata. Si hay alguna condición que afecta la función vital, la vida del paciente víctima se vería en riesgo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por el primero entre los signos vitales, la respiración. Entonces, ¿qué cosa es la respiración? A ver, ¿alguna vez se han puesto a pensar en que respiramos siempre? Seguramente que sí, ¿no? Pero la respiración es un acto inconsciente. Nosotros no somos conscientes que estamos respirando hasta que nos ponemos a pensar en ello. Todos ustedes están respirando en este momento y algunos se han puesto a pensar que se respiran y se dan cuenta que ingresa el aire y que sale el aire. Pero si no nos damos cuenta, no nos ponemos a pensar en eso, es un acto totalmente involuntario, ¿no? Es inconsciente. Está desarrollado por una inervación simpática y parasimpática, puede acelerarse de acuerdo a nuestro estado de ánimo, puede disminuir la respiración de acuerdo también al estrés o estado de ánimo, a la condición de ansiedad o no por la que pasemos. Entonces la respiración es un proceso primero inconsciente, ¿no? No es voluntario. ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa se hace con la respiración? Se hace un intercambio de gases, ¿no? Intercambiamos oxígeno por CO2. El oxígeno, como una sustancia importante para el desarrollo del metabolismo celular, ingresa desde el exterior hacia nuestros pulmones por un movimiento, ¿no? ¿Qué hacemos? Una inspiración. Entonces, cuando ingresa el oxígeno, ingresa el aire por el movimiento inspiratorio, ingresa aire con mayor concentración de oxígeno. Y luego recoge en los pulmones, ¿no es cierto? Se intercambia en los pulmones y recoge este movimiento, el CO2, que es ese aire o esos gases producto del metabolismo celular que han llegado hasta el pulmón por las arterias y las venas, ¿no? Las arterias llevaron la sangre con oxígeno hacia los tejidos y luego las venas recogieron esa sangre, pero ya con el producto metabólico de la respiración celular, y ese es el CO2. Ese producto de desecho metabólico llega a los pulmones y lo eliminamos hacia el exterior por la expiración. Entonces, el movimiento respiratorio, inspiración y expiración, es un movimiento que nosotros tenemos que aprender a identificar en las personas. Y tenemos que entender que es un movimiento
para controlarse debe ser controlado durante el momento en que el paciente no se da cuenta que lo vamos a controlar. Es decir, si nosotros le avisamos al paciente, oiga, le vamos a medir la frecuencia respiratoria, quiero ver cómo está respirando, el paciente va a tomar conciencia del proceso y va a alterar su frecuencia respiratoria sin querer, va a alterar su movimiento respiratorio sin querer, porque lo que nosotros tenemos que entender es de que este proceso de respiración es involuntario y lo debemos controlar de forma que el paciente siga haciéndolo voluntariamente, ¿no? sin tomar ellos conciencia de que se les va a controlar esta función vital. Entonces, la frecuencia respiratoria se controla durante 1 minuto. Lo que vamos a controlar es cuántas veces ingresa o cuántas veces sale, ¿no? Las dos cosas, el aire de los pulmones, ¿no? ¿Y cómo podemos hacerlo? Ustedes podrían tomar algunas medidas para poder hacerlo. Si el paciente está inconsciente y la respiración es muy superficial, pueden acercarse al paciente con esta zona del rostro, la cara, ¿no es cierto?, las orejas, o con el dorso de la mano y acercarla a la nariz, a la boca del paciente. Y pueden sentir si el aire sale, ¿no? Y cuando este sale, empuja y lo sentimos con la piel, ¿verdad? Del dorso de la mano o las orejas o el rostro. Entonces tendríamos que acercarnos a la boca, a la nariz del paciente para poder percibir la salida del aire. ¿Y qué debemos hacer? Contar cuántas veces percibimos la salida del aire en 1 minuto. Entonces, esta cantidad de veces que sale el aire y que percibimos nosotros esa salida del aire durante 1 minuto, a eso se llama frecuencia respiratoria. ¿De acuerdo? Pero no necesariamente así se hace. También podemos controlar la frecuencia respiratoria observando los movimientos respiratorios. ¿Qué cosa se eleva cuando las personas respiran o inspiran, meten aire a los pulmones? ¿Qué cosa se eleva? El tórax, ¿no es cierto? Se eleva la caja torácica, ¿no? ¿Ustedes han visto respirar a sus familiares? Ahora van a tener eso como tarea, ¿de acuerdo? Vamos a, sin que se den cuenta nuestros familiares, vamos a observar su caja torácica. Y nos vamos a dar cuenta de que no todos respiran y mueven la caja torácica igual. Las mujeres generalmente tienen una respiración torácica, es decir, cada vez que respiran, lo que se eleva principalmente es el tórax, cuando inspiran, ¿de acuerdo? Entonces, cuando una mujer inspira, ¿qué cosa se eleva principalmente? El tórax. Ahora, cuando ven ustedes los varones de la casa, generalmente los varones no elevan el tórax, elevan el tórax y el abdomen. Tanto el abdomen como el tórax se elevan, porque los varones tienen una respiración tóraco-abdominal. Entonces, las mujeres que tendrían, ellas tienen una respiración principalmente torácica. Por eso es que solamente se moviliza el tórax. Los hombres tienen una respiración tóraco-abdominal, por eso es que se eleva tanto el tórax como el abdomen. ¿De acuerdo? Y si son niños menores de 5 años, 4, 3, 2 añitos, ellos tienen una respiración principalmente abdominal. No elevan el tórax, se eleva solo la barriguita cada vez que inspira. ¿De acuerdo? Así como cuando medíamos la frecuencia respiratoria con el dorso de la mano o con el rostro, no percibiendo la salida del aire, cuando medimos la frecuencia respiratoria por el movimiento torácico, tóraco-abdominal o abdominal, lo que hacemos es medirla en el momento en que se inspira, ¿no? Ya no con la salida del aire, sino con la entrada del aire. Entonces contamos cuántas veces entra aire por el movimiento respiratorio, cuando se infla el tórax, cuando se infla el tórax y abdomen, o cuando se infla el abdomen, ¿no? Contamos cuántas veces pasa eso en 1 minuto y tenemos la frecuencia respiratoria. Entonces, pregunta seguramente para su post-test. ¿Las mujeres cómo respiran? ¿Qué movimiento respiratorio hacen? Principalmente torácico. Los hombres hacen un movimiento respiratorio principalmente tóraco-abdominal. Y los niños hacen un movimiento respiratorio principalmente abdominal. ¿Todo claro hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, doctor. ¿Y esta situación por qué se presenta con esa diferencia? Es muy sencillo, miren. El diafragma que está entre el tórax y el abdomen es una membrana muy fuerte, ¿no es cierto? Que cuando se mete el aire a la caja torácica, el diafragma tiende a descender, ¿no es cierto? Cuando entra el aire a la caja torácica, el diafragma tiende a descender.
cuando estamos pequeños, cuando somos niños, desciende sin complicación. Y al descender sin complicación, porque las vísceras de los niños son muy pequeñas aún, y la capacidad muscular, la fuerza muscular del abdomen en los niños es muy baja, entonces el diafragma desciende bastante. Entonces, en vez de elevarse el tórax, el diafragma desciende y lo que se eleva es el abdomen. Por eso es que los niños tienen una respiración principalmente abdominal, porque todavía no han desarrollado músculos fuertes en el abdomen, ¿no es cierto? Las vísceras son pequeñas y se movilizan con facilidad hacia abajo al entrar el aire al pulmón, al tórax, ¿no? Se moviliza hacia el diafragma hacia abajo con facilidad, por eso es que se eleva solamente o principalmente el abdomen. Cuando va creciendo, los varones suelen, no todos, los varones suelen, ¿no es cierto?, producto de las actividades y su condición, hacer actividades físicas y fortalecer su capacidad muscular. ¿Eso qué hace? El abdomen toma cierta capacidad muscular, no necesariamente en todos muchos, por eso es que hay muchos varones que su respiración es solamente abdominal, pero la mayoría tiene una respiración tóraco-abdominal porque el diafragma desciende, pero no desciende con mucha facilidad. Entonces se eleva un poco el abdomen y se eleva un poco el tórax. Por eso la respiración de los varones adultos es tóraco-abdominal. ¿De acuerdo? Sin embargo, las mujeres tienen un útero que cuando son niñas es muy pequeño, pero con el proceso de maduración hormonal, con el proceso de maduración biológica, las mujeres ese útero lo fortalecen, crece o toma un espacio especial. Después de gestar, este útero crece mucho más y involuciona, pero no al tamaño original, siempre queda un poquito más grande. Entonces tiene una víscera adicional. Ojo, al tener una víscera adicional, y también esto apoyado, según algunos estudios, por el tipo de ropa que usan, con mayor presión en el abdomen, ¿no es cierto? Más ajustada esta ropa, pero principalmente por las vísceras, porque tiene más vísceras en el abdomen que los hombres, el diafragma cuando entra aire al tórax no desciende mucho. Entonces, al no descender mucho el diafragma, lo que hace el aire es empujar la caja torácica hacia adelante. ¿De acuerdo? Empuja hacia adelante la caja torácica. Entonces, por eso es que la respiración de la mujer es principalmente torácica, ¿no? Y este movimiento respiratorio, sea en mujeres torácico, en hombres tóraco abdominal o en niños principalmente abdominal, es lo que nosotros tenemos que aprender a observar y a distinguir para poder medir la frecuencia respiratoria. ¿Qué hacemos? Contamos cuántas veces se produce ese movimiento respiratorio en un minuto y ya tenemos la frecuencia respiratoria de las personas. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal en los adultos? De 15 a 25 respiraciones por minuto. Si una persona respira con mayor frecuencia, es porque necesita más oxígeno, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo necesita una persona más oxígeno? Cuando está haciendo una actividad que aumenta su metabolismo, si hace ejercicio, ¿no es cierto? Va a respirar con mayor frecuencia. Si tiene una enfermedad febril, si está con fiebre, aumenta la frecuencia, porque también hace mayor metabolismo, ¿no es cierto? Entonces, pueden ser procesos fisiológicos normales o pueden ser enfermedades las que aumenten la frecuencia respiratoria. Imagínense que el proceso de respiración empieza, ¿no?, por el movimiento respiratorio. Ingresa aire a los pulmones y sale. Pero luego ese aire que ingresa a los pulmones es llevado a todas las células del cuerpo por la sangre. Entonces, las células del cuerpo también le reclaman al tórax, a la respiración, acelerarse o desacelerarse dependiendo de la cantidad de oxígeno que llega a las células. Entonces, si llega menos oxígeno a las células, ¿qué va a pasar? También vamos a agitarnos, vamos a respirar con mayor velocidad. Entonces, procesos de enfermedad, como las anemias, como los sangrados masivos, también aumenta la frecuencia respiratoria. En la fiebre puede aumentar un poco la frecuencia respiratoria. En la actividad física también puede aumentar un poco la frecuencia respiratoria. ¿No es cierto? Entonces hay que valorar esa condición de ese modo. En personas pequeñas, en personas de 1 a 5 años, la frecuencia respiratoria es mayor que en los adultos, porque ellos están en constante metabolismo, creciendo. ¿No? ¿Cuánto crece un niño en un año? ¿Cuánto crece un niño en los primeros 5 años de vida? Ustedes que los reciben a los 6 años, ¿se acuerdan cómo los recibieron? Pequeñitos, esos niñitos, ¿no? En primero y primaria, ¿no? Y ahora mírenlos cuando salen en quinto de secundaria. Enormes, ¿no? Todos unos jóvenes. Los primeros 5 años de vida, que es donde más actividad metabólica desarrolla, su frecuencia respiratoria aumenta un poco. Es de 20 a 30 respiraciones por minuto.
En los lactantes es un poco más rápida todavía, de 25 a 40 respiraciones por minuto. Y con la edad, ¿no es cierto? Con la edad va disminuyendo. En los adolescentes es normal observar que la respiración es entre 25 a 30, ¿no? Y después de 15 a 25 en los adultos y en las personas muy ancianas disminuye, ¿no? Entonces, de eso se trata evaluar la respiración. Entender que la respiración es un proceso orgánico por el cual intercambiamos gases, ¿no? Durante la inspiración y la expiración, ingresando oxígeno principalmente cuando inspiramos y eliminando el CO2 cuando expiramos. El control de la frecuencia respiratoria es un control vital, se debe desarrollar en una frecuencia determinada y la frecuencia es importante para saber si es que la persona está sana o de repente tiene alguna enfermedad o ha pasado por alguna actividad funcional, fisiológica, no enfermedad, ¿no? Entonces hay que valorar todo eso en función de lo que encontramos. Ahora, ¿es lo único que debemos valorar en la frecuencia, en la respiración? No. Hay problemas de salud en los que la respiración se puede afectar no solamente en su frecuencia, sino en el movimiento. Imagínense ustedes que están observando a una profesora que está un poco agitada, ¿no es cierto? Y sin que ella se dé cuenta ven su respiración. Buenas tardes, soy Lourdes Salazar. Algunos Salazar. En el caso de las mujeres indicó que era la parte del tórax. Muy bien. Disculpe, aprovechando el momento, ¿y qué se denomina cuando se dice que está hiperventilando? Ahí está lo conversamos, está perfecta la pregunta. Entonces usted observaría el tórax, ¿no es cierto?, de la profesora, porque la observa como que aumentó un poco su frecuencia, la veo algo agitada, ¿no es cierto? Entonces observa el tórax. Pero ¿qué pasa, Luciana, si el tórax no se eleva de forma sincrónica, todo el tórax? Se eleva solamente el lado derecho y el lado izquierdo no se eleva, ¿no? Se eleva el lado derecho, pero el lado izquierdo no se eleva. Entonces hay un movimiento respiratorio restrictivo. Cuando nosotros observamos que la respiración no se da, ¿no es cierto?, de modo sincrónica en el cuerpo, si no se da en un lado sí y en otro lado no, o en un lado con mayor capacidad y en otro lado con menor capacidad, entonces decimos que estamos frente a una respiración restrictiva, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que hay una parte del pulmoncito que sí funciona y otra parte que no. Imagínense que hubiese sido un accidente de tránsito y producto del accidente de tránsito una costilla se rompió y esa costilla ha cortado un pedazo de pulmón. Ese pedazo de pulmón que se ha cortado ya no va a poder respirar, es decir, no va a poder meter oxígeno e intercambiar gases. Entonces, cuando nosotros veamos un movimiento respiratorio restrictivo en donde se eleva solo una parte y la otra no, estamos pensando ya de que había una lesión, ¿no es cierto?, parcial en el pulmón. Por un lado se ha lesionado y por otro lado no. Por eso es que sigue respirando, porque el otro lado está bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, no solamente es observar la frecuencia respiratoria, sino cómo es el movimiento respiratorio para poder valorar alguna condición de fondo. ¿Eso qué nos permitiría saber? Que a ese paciente no lo debemos movilizar mucho, porque si lo movilizamos mucho, esa costilla podría hacer mayor daño, podría provocar un sangrado más masivo y podría provocar la muerte del paciente. Por ejemplo, me preguntó ¿a qué se refiere cuando una persona hiperventila, ¿no es cierto? Normalmente la hiperventilación se produce durante la ansiedad. Las personas con crisis ansiosas hacen esto durante la crisis, ¿no? ¿Alguna vez ustedes habrán visto a una persona que frente a una situación estresante, de repente le van a sacar sangre, fue a un laboratorio, o de repente recibe una noticia dolorosa, la muerte, o pasó algo en casa, ¿no? O de repente está frente a un examen, tiene que dar el examen de primeros auxilios, y llega el momento en el que va a dar el examen, y empieza a hacer su crisis de ansiedad, ¿no? ¿Cuál es la primera situación que se afecta en la respiración? Es que la frecuencia aumenta, pero aceleradamente. ¿Cierto? El movimiento respiratorio no se observa. Quiere decir que es una respiración superficial con un movimiento respiratorio pequeño. Es decir, son inspiraciones y expiraciones tan rápidas que no permiten un adecuado intercambio de gases. Cuando sucede eso, se produce un daño que se conoce como alcalosis respiratoria. Es decir, cuando hay un correcto intercambio de gases, ingresa el oxígeno y sale el CO2 de forma correcta, el pH, que es el potencial de hidrogeniones, y lo comento esto por la pregunta, no necesariamente
Esto es importante para los primeros auxilios, aunque sí se debe valorar. Cuando una persona intercambia los gases, es decir, mete oxígeno y saca CO2 de forma correcta, el pH se mantiene en la sangre de forma correcta, alrededor de 6,8. Sin embargo, cuando uno hiperventila, por más de un minuto, a ver, todos hagan esto, por más de un minuto, ¿saben qué va a suceder? Algunos de ustedes se van a desmayar. Porque cuando uno respira de esa forma, durante un minuto, la sangre se intoxica, se llena de sales. Hay una alcalosis respiratoria. Y esa alcalosis lo que produce inmediatamente es el desmayo. Entonces, el producto, la consecuencia de una hiperventilación va a ser un desmayo. Con una serie de otros elementos asociados. Por ejemplo, se adormecen los dedos, hay calambres, ¿no es cierto? Hormigueo alrededor de la boca, hormigueo en las extremidades, en el abdomen, y termina con un desmayo, ¿no? Sin embargo, pasa el estado de ansiedad y se resuelve el problema. O sea, allí no hay una emergencia de fondo, ¿no? Una condición de emergencia de que ponga en riesgo la vida, ¿no? ¿No? Es una pérdida de conciencia por una mala respiración, por una hiperventilación. ¿De acuerdo? Lo que ahí tiene que hacerse es trabajar emocionalmente al paciente. Hay que conversar con él, hay que darle tranquilidad, hay que decirle que no se preocupe, que esta situación en su vida va a pasar, y poco a poco va a ir mejorando su respiración. Él tiene que olvidarse de que está respirando y va a empezar a respirar con tranquilidad, y el problema que produjo la alcalosis se va a eliminar y esa persona se recupera. ¿De acuerdo? Listo. ¿Alguien más va a hacer una pregunta sobre respiración? ¿Sería conveniente que se recueste para calmarse en caso de que esté hiperventilando, ¿no? Ah, claro. Mire, cada vez que una persona hiperventila, ¿cuál es la consecuencia de la alcalosis? ¿Qué produce la alcalosis? Desmayo, ¿no es cierto? Entonces, acá el problema no es la alcalosis. El problema es que el desmayo produce el desvanecimiento de la persona y la persona puede caer y golpearse. Puede hacerse un daño mayor por el golpe que se va a producir, ¿no? Puede golpearse la cabeza. Yo he visto un caso de una persona que entró en alcalosis en el hospital, se cae, ¿no? Por producto de la hiperventilación y se saca un diente. Justo se va de cara y se saca un diente, imagínense. Entonces, la consecuencia peligrosa de esto es que, produciéndose el desmayo, se pueda generar al hacer un golpe, una lesión, dentro de la caída. Entonces, sí, siempre es bueno cuando alguien esté en esta condición sentarlo. Normalmente se le sienta, se conversa con esa persona, cosa que si se llega a desmayar no haya una lesión grave, ¿no? Algunos dicen que hay que ponerle alcohol en la nariz. No se hace eso. Otros dicen hay que subirle los pies para que se oxigene la cabecita. Tampoco. Lo que hay que es solucionar el problema de la ansiedad. Ahora, lo que sí es bueno, si nosotros queremos revertir esa alcalosis, que no produzca, no llegue a este desmayo, ¿qué podríamos hacer? Evitar que entre mucho oxígeno. ¿A qué está entrando oxígeno? ¿Cómo hacemos para que entre en vez de oxígeno CO2? ¿Qué se les ocurre? Buenas tardes. Generalmente se puede poner una bolsa ya sea de Perfecto. papel, para que pueda respirar mejor. Perfecto. ¿Quién me llamó? ¿Quién habló? Yelka Ugarte. Muy bien, profesora Yelka. Perfecto. Si nosotros queremos disminuir la cantidad de oxígeno y aumentar la cantidad de CO2, cada vez que botamos el aire que botamos, CO2. Entonces, si yo le pongo una bolsa, cuando respire va a meter CO2. Cuando haga esto de nuevo va a meter más CO2. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Regulando nuevamente los gases. Estoy metiendo CO2 para evitar la alcalosis respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, sí, la bolsita es buena. Cuando una persona está hiperventilando, le podemos poner una bolsita. Ojo, esa bolsita es mejor cuando es de papel, ¿no? La bolsa de plástico funciona, también funciona. El problema con la bolsa de plástico es que si inspira mucho, el plástico se puede meter en la boca o en la nariz. Y esto puede generar mayor ansiedad. La persona puede desesperarse por eso, ¿no? Por eso es que se suele poner mejor una bolsita de papel. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Ah? Alejar a toda la gente, ponerle la bolsita de papel si es que se tiene la mano y pedirle que respire en ella. ¿Qué pasa si estás en la calle o estás en el colegio y no tienes una bolsa de papel a la mano? Ya pues usa la bolsa de plástico. Pero ¿qué pasa si no tienes ni bolsa de papel ni bolsa de plástico? Le dices a la persona, escúchame, mira, te vas a desmayar, tienes que estar tranquila. ¿Qué tienes que hacer? Mete bastante aire, inspira, mete el aire. Aguanta, no lo botes, no lo botes, no lo botes. Cuando le dices no lo botes, el aire que está dentro empieza a hacer el mismo efecto de la bolsita. Se mete el CO2, sale el oxígeno, se mete más CO2, sale el oxígeno, se mete más CO2 al aguantar la respiración. Y después de aguantar un momento dices, bótalo suavecito, ¿no?
Mete aire por la nariz. Aguanta todo lo que puedas. Bótalo suavecito. Así también se arregla el problema. Buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta quería hacerle. Y ahora que estamos utilizando constantemente el tapaboca y al momento de realizar algún ejercicio físico también podría provocar quizás, no sé, algún desmayo, alguna hiperventilación, algo así. Hay varios estudios al respecto, porque hubo una queja incluso de la Comisión Olímpica con respecto del uso de tapabocas en deportistas, ¿no? En realidad no se debe usar. No se debe usar una mascarilla facial o tapabocas, ¿no? Usted le dice, es una mascarilla facial. No se debe usar en actividad física, porque disminuye o dificulta el intercambio gaseoso que debe producirse, ¿no? No se olvide que cuando uno está haciendo actividad física, ¿qué se produce? Un aumento en la frecuencia para oxigenar y darle soporte oxigenativo al metabolismo muscular que ha aumentado en ese momento. Entonces, si nosotros ponemos una mascarilla, estamos dificultando ese proceso. Entonces, la persona se va a agitar más. Como no ingresa la cantidad de oxígeno suficiente, va a respirar más rápido, la frecuencia va a aumentar, la profundidad podría aumentar y podríamos tener complicaciones. Entonces, sí, ya ha habido varias, no solamente una, varias observaciones con respecto de la obligación del uso de mascarillas en actividades deportivas. Por suerte, ya se levantó esa prohibición aquí en el Perú, ¿no? Entonces, ya podemos tener la tranquilidad de que si no es necesario, no se debe usar, ¿no? Ahora, hay mascarillas que están diseñadas especialmente para hacer actividad física, para el deporte. Son unas mascarillas que tienen un mecanismo de ingreso de oxígeno y filtros para que pueda ingresar con facilidad, ¿no? Pero se filtre a los agentes infecciosos, ¿no? Nos vamos entonces al pulso. ¿Se acuerdan que hace un momento decíamos que la frecuencia respiratoria era importantísima? Porque a partir de medir la frecuencia respiratoria, el movimiento respiratorio, si era restrictivo o si era normal, ¿no es cierto? Podríamos valorar al paciente, ¿no? Y también tomar las medidas más correctas. Esta es la primera parte de la respiración. La respiración no termina con la frecuencia o con la respiración orgánica. Hay una respiración celular, ¿no? Ese proceso por el cual el oxígeno que llegó al pulmón por el movimiento inspiratorio después es trasladado a todos los tejidos y células del cuerpo, para después retornar hasta el pulmón y dejar el CO2, todo ese proceso se desarrolla a partir de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Es decir, una vez que se desarrolla el intercambio gaseoso en los alveolos pulmonares, estos arteriolas pulmonares, la sangre que está ahí captura las moléculas de oxígeno y las transportan a los tejidos, ¿no? Esa molécula que captura el oxígeno se llama GEM o hemoglobina, ¿no es cierto? La hemoglobina que está en la célula de sangre captura moléculas de oxígeno y se las lleva a todo el cuerpo. Y allí las intercambia en las células por CO2. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el pulso es importantísimo porque es un signo vital que corresponde al registro de las ondas de sangre que pasan por las arterias. ¿De acuerdo? En el latido cardíaco, durante el latido cardíaco, hay una contracción de un músculo muy grande en el corazón, el músculo más grande del corazón que se llama ventrículo izquierdo. Este músculo empuja la sangre con tanta fuerza que sale una onda de sangre por la arteria enorme que está ahí, la aorta, ¿no es cierto? Sale por esa arteria y luego se va distribuyendo por todas las otras arterias del cuerpo hasta llegar a la última célula del último tejido más distante del corazón, que podría ser los dedos de los pies, ¿no es cierto? Esa onda de sangre, ¿no?, va recorriendo todas las arterias y arteriolas del cuerpo. Ahora, ¿por qué esa onda de sangre tiene la capacidad de poder llegar a todos estos lugares? Porque una vez que es expulsada por la contracción ventricular, las arterias apoyan el movimiento de la sangre, ¿no es cierto?, extendiéndose y contrayéndose. Esas arterias hacen este movimiento a la onda de sangre. Cuando pasa la onda se extiende y luego se contraen, empujando cada vez más la sangre. ¿De acuerdo? A este movimiento que se produce en la arteria cuando pasa la onda de sangre por ella, en donde la arteria se extiende y se contrae luego para que siga avanzando la sangre, a este movimiento se llama pulso. El pulso, por lo tanto, no es en el corazón, sino es en la arteria, ¿de acuerdo? Es en la arteria que recibe la onda de sangre y se extiende y luego se contrae. ¿Por qué la arteria se extiende y se puede contraer después? ¿Por qué? Porque la arteria tiene fibras elásticas, ¿de acuerdo? Entonces esas fibras elásticas le permiten a la arteria el distenderse y el contraerse al paso de la onda de sangre. Y esto apoya el movimiento de la sangre, es decir, hace que la sangre pueda ir cada vez con más fuerza
y llegar hasta la última célula del cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, ese pulso es importantísimo. Entonces, corresponde al registro de las ondas de sangre que pasan por las arterias debido al latido cardíaco y a la elasticidad arterial. O sea, esta pulsación se percibe con estos dos dedos principalmente, pero podría ser con estos tres dedos. ¿De acuerdo? A ver, todos levanten su mano izquierda. Si tienen reloj, sáquenselo, por favor. A ver, háganlo, por favor. A ver, levanten su mano izquierda así, con la palma extendida, ¿no es cierto? Y con estos tres dedos de la mano derecha, toque el canal del huesito, ¿no es cierto? Que va del dedo gordo hacia abajo, ganando el huesito que está hacia el lado del dedo gordo. Si quieren el pulso, no. ¿Ya ve? Allí está el pulso. Porque hay una arteria, esa arteria se llama arteria radial. El día jueves lo vamos a hacer con la mayor cantidad de arterias que podamos entre ustedes. Se van a formar grupos que permitan que entre ustedes hagan todos sus controles vitales. Se van a controlar la respiración, se van a controlar el pulso, la presión arterial, la temperatura. Entonces, se dan cuenta, así como encontramos en la arteria radial el pulso, la podemos encontrar en cualquier arteria del cuerpo, porque todas las arterias tienen la misma condición, tienen fibras elásticas, que al paso de la onda de sangre se extiende y luego se contrae, ¿no? De este modo la sangre sigue recorriendo el cuerpo. Una vez que llega a las venas no tienen fibras elásticas, las venas tienen otro sistema, como una especie de concavidades internas, que hacen que la sangre pase pero no regrese, pase pero no regrese. Es diferente la vena que la arteria. ¿De acuerdo? Y cuando esta capacidad, esas venitas se malogra, se destruye, se envejece por un problema degenerativo, por la edad, por el sobrepeso, entonces se empiezan a formar coagulitos. A eso se llama trombosis. ¿No es cierto? Mientras que nuestros vasos sanguíneos estén jóvenes y fuertes por la actividad física que hacemos, ¿no? Por la juventud que le damos a nuestras venas y arterias, entonces no se produce estas trombosis. Muy bien, entonces este pulso lo que ayuda es, o lo que permite es controlar el paso de las ondas de sangre por la arteria, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las pulsaciones que se deben producir por un minuto? ¿Cuánta es la frecuencia? De 60 a 80, de 70 a 80 pulsaciones por minuto en un adulto, ¿de acuerdo? En un adulto en reposo. También variará en actividad, es decir, si estoy haciendo ejercicio, ¿no? Si estoy correteando a alguien, ¿no? Estoy haciendo alguna actividad física, o si vi un estudiante lejos, ¿no? Y quería decirle algo, no me hace caso y me voy rapidito caminando hacia él. Entonces puede subir la pulsación, porque también puede subir la frecuencia respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces puede aumentar fisiológicamente. También puede aumentar en enfermedades. Igual, si hay fiebre, va a aumentar la frecuencia de pulsaciones, ¿no? Si hay hemorragias o pérdida de sangre, entonces no se oxigenan las células mandan mediadores químicos para decirle a las arterias que tienen que apurarse, y aumentan la frecuencia de pulsaciones, como aumentan los latidos cardíacos también. ¿De acuerdo? Entonces hay una serie de condiciones que pueden producir un aumento de pulsaciones, como la obesidad, insuficiencia respiratoria, no respiras bien, también aumentan las pulsaciones. La deshidratación, la fiebre, el sangrado, las hemorragias, ¿no es cierto? Y también condiciones fisiológicas como la actividad física. ¿Dónde podemos controlar el pulso? El control del pulso se puede desarrollar sobre cualquier arteria que tenga en la base o bajo ella se encuentre una superficie dura. Si yo quiero controlar el pulso en el abdomen, por ejemplo, ahí hay una arteria grande, la aorta descendente, la aorta abdominal. Pero no lo voy a poder controlar porque debajo de la arteria hay vísceras. Y cuando yo empuje la arteria con mis dedos, la arteria se va a hacer hacia atrás, va a empujar las vísceras. Por lo tanto, no voy a poder controlar así el pulso. Para poder controlarlo, la arteria tiene que pasar por encima de un hueso o una superficie dura, para que cuando yo la presione, ¿no es cierto?, pueda detenerse esa arteria y pueda presionarla contra esa estructura dura y pueda percibir yo el pulso. Acá se puede porque abajo está el hueso radial. Así como acá abajo es un musculito, ¿no? Entonces yo puedo sentir la arteria carótida. Acá la temporal. A ver, acá, tóquense con sus tres deditos. También van a sentir la arteria temporal. ¿No es cierto? En la zona inguinal, detrás de las rodillas, la arteria poplitea, y así. Yo voy a sentir siempre que haya un hueso, una superficie dura, voy a poder sentir el pulso. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a practicar con tranquilidad. No se preocupen mañana. ¿Cómo tomar el pulso? Muy bien. Vamos a evaluar la escena, ¿no? Decidir el lugar anatómico para realizar el control del pulso. Si es una persona que está boca arriba, inconsciente, no me voy a ir a medir el pulso popliteo, por detrás de la rodilla, ¿no?
mediré el pulso radial, y si no lo siento, el pulso carótido. ¿Por qué el pulso carótido? Porque me dice si la sangre está llegando a la cabeza, ¿no? Ya lo vamos a hacer con tranquilidad el día jueves, no se preocupen si no lo encuentro, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque me está diciendo si la sangre está llegando a la cabecita, ¿no es cierto? Pero si yo no siento pulso, uy, ha tenido un paro cardiorrespiratorio, escucho el corazoncito. No suena, tengo que hacer una actividad de primeros auxilios para reanimar ese corazón, ¿de acuerdo? Entonces evaluamos la escena, decidimos el lugar anatómico para realizar el control del pulso. Aseguramos tener la mano un reloj. ¿Por qué necesitamos tener un reloj? ¿Por qué necesitamos el reloj? Porque el reloj no tiene que ser por segundero, ¿eh? Si no tiene segundero no me sirve. Para que yo pueda empezar a contar la frecuencia en el momento en que parte el reloj de cero, ¿no? Y luego cuento la cantidad de pulsaciones o la frecuencia de pulsaciones hasta que llegue a 60. O sea, he contado en un minuto la frecuencia de pulsaciones. Hay gente que ya tiene mucha experiencia, ¿no? Y lo cuenta en 15 segundos y lo multiplica por 4. Pero eso no es lo correcto es contarlo en un minuto. Y luego, inmediatamente después que controlé el pulso, miro el tórax, que se dé cuenta la persona. Yo estoy midiendo el pulso radial y luego le miro el tórax. ¿Para qué? Para contar la frecuencia de respiraciones. Entonces, en un movimiento en el que el paciente siente que estoy controlando el pulso, controlo tanto pulso como frecuencia respiratoria, sin que el paciente se dé cuenta. Porque si se da cuenta, ¿qué va a pasar? Va a modificar su movimiento respiratorio. No se olviden que la frecuencia respiratoria tiene que controlarse cuando el paciente está respirando de forma involuntaria. Hacemos una presión ligera y sentimos la onda de la sangre que pasa por allí y contamos el número de veces que sentimos esa onda de sangre. Muy bien. El siguiente control es el de la temperatura. Muy bien. ¿Qué cosa es la temperatura? Nosotros tenemos una serie de procesos metabólicos. El funcionamiento del cuerpo requiere algunas condiciones básicas críticas, ¿no? Todas las proteínas de nuestro cuerpo que producen actividades catabólicas, metabólicas, anabólicas, es decir, todas las proteínas que tienen una función en nuestro cuerpo requieren o actúan a una determinada temperatura. Esa temperatura es de 37 grados porque es la temperatura vital del ser humano. Si no se desarrolla, si no estamos a esa temperatura, ese proceso se detiene. Ese proceso enzimático, anabólico, catabólico, todos esos procesos se detienen porque las proteínas no pueden funcionar a diferentes temperaturas. Por lo tanto, el mantener una temperatura estable es importantísimo para el ser humano, para que sus funciones metabólicas se desarrollen con regularidad y con normalidad, para que sus funciones vitales no se afecten. La temperatura es importante. Y tenemos un centro termorregulador, el hipotálamo, que hace que regulemos la temperatura y esté alrededor de 37 siempre, ¿no es cierto? 37 es el lugar de la temperatura basal, nosotros llamamos así, porque es la temperatura que se toma por debajo de la lengua, lo más cercano al interior de nuestro cuerpo. Pero si pusiéramos un termómetro, por ejemplo, dentro de nuestro estómago, de repente la temperatura sería un poquito más alta, ¿no? Porque se desarrollan procesos que producen más calor. Y en todo caso, la temperatura es la determinación del grado de calor corporal, ¿no? Puede afectarse también fisiológicamente durante el ejercicio, emociones, ovulación. Cuando las mujeres ovulan, el día 15 del ciclo menstrual, la temperatura sube 0.5 grados, ¿no? Esos son mecanismos fisiológicos de aumento de la temperatura, como cuando alguien hace una actividad física o se emociona de un modo intenso, ¿no es cierto? La temperatura sube un poquito, 0.5 grados. Y se produce lo que se conoce como febrícula, pero es una febrícula fisiológica. Pasado el proceso fisiológico que la alteró, la temperatura vuelve a ser 37 grados sublingual, ¿de acuerdo? Ahora, también podría elevarse por encima de normal cuando hay infecciones, ¿no es cierto? Infecciones sistémicas, bacterianas, virales, va a producirse un aumento de temperatura. Cuando hay intoxicaciones o alergias, también puede elevarse la temperatura corporal, ¿de acuerdo? Ahora, ¿dónde controlamos la temperatura? La temperatura basal es aquella que medimos sublingual, que es 37 grados. Pero si nosotros lo controlamos en un lugar que puede tener mayor frío por el acceso de aire, por ejemplo el axilar, la temperatura va a ser 36.5 menos. Y si la tomamos rectal, la temperatura va a ser 37,5 más. Entonces, 36,5 axilar, 37 sublingual oral y 37,5 rectal. Más o menos 0,5 en todos los casos. ¿De acuerdo? Más o menos 0,5 en todos los casos. ¿Alguna pregunta sobre temperatura corporal? ¿Estos valores son los mismos en niños que en adultos?
Sí, sí. En la temperatura corporal el centro termorregulador no se ve afectado por la edad. No es como la respiración o la pulsación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los niños, por ejemplo, hacen mayor actividad y están todo el tiempo haciendo actividad física, ¿no? Por lo tanto, su temperatura podría verse ligeramente elevada, 37,5 oral o 37 axilar, ¿no? Y no producto de una enfermedad, sino producto de la actividad, de las emociones y de todas las características asociadas al ser un niño, ¿no? No se afecta de otra forma. En los adultos mayores puede bajar ligeramente, 36,5, 36,8, mantenerse allí, ¿no? Porque ya no desarrollan un metabolismo, digamos, completo y regenerativo, como si lo hacemos los menores de 60 años, ¿no? Las personas mayores de 60 años, la regeneración tisular, los mecanismos de reparación van disminuyendo y también con eso a veces disminuye la temperatura, pero ligeramente. No se olviden de que en el caso de la temperatura, esta sirve para poder permitir que los procesos y las funciones de nuestras proteínas y moléculas celulares y tisulares funcionen, o sea, se produzcan. Si la temperatura varía, entonces, como es un elemento crítico, la temperatura para esa función dejan de funcionar y se podría llegar a la muerte. ¿De acuerdo? Cuando es muy baja la temperatura, por hipotermia, y cuando es muy alta, por hipertermia, ¿no es cierto? El caso más concreto del miedo y el riesgo de la temperatura alta es que llegue a tal nivel en que, por ejemplo, las células del cerebro mueran. Si la temperatura excede los 41 grados, podría producirse muerte de neuronas, de células cerebrales. Entonces, ¿qué se hace? Bajar la temperatura como sea. ¿Cómo lo hacemos? Le ponemos hielo, lo metemos a una tina con agua a temperatura ambiente para disminuir esa temperatura corporal rápidamente, ¿no? Porque esas células del cerebro pueden morirse, pueden verse afectadas, ¿no es cierto? Si estamos en hipotermia, igual tenemos que abrigar rápidamente a la persona porque igual puede morirse esa persona por la hipotermia, ¿no? Es riesgoso en ambos casos, ¿no? Por ejemplo, en una enfermedad, no sé si ustedes saben, se dice que las paperas producen infertilidad masculina, ¿no es cierto? ¿Han escuchado ustedes hablar de que las paperas producen infertilidad masculina? ¿Por qué creen que produce infertilidad masculina? Porque se inflaman los ganglios y aumenta la temperatura tanto en los ganglios inguinales cerca de los testículos, que esa temperatura en las células de Leydig se ven afectadas y disminuye su capacidad para producir espermatozoides. Y pueden anular completamente la producción de espermatozoides por la temperatura. ¿Se dan cuenta? Entonces, el controlar la temperatura es importante. Siempre se debe mantener en 37 grados y si se eleva o disminuye hay que tratar de regularlo lo más rápido posible. Es crítico cuando sube a 38 grados. Ya lo vamos a ver acá. Miren. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar la temperatura? Desinfectar con alcohol, agua, jabón y secarlo al termómetro, ¿no? Verificar que el termómetro registre menos de 35 grados centígrados. ¿Qué pasa si registra más de 35 grados centígrados? Ahora tengo un termómetro. Si tiene la barra de mercurio, lo que tengo que hacer es sujetar firmemente el termómetro, porque si no lo sujetan firmemente con el movimiento se les va a caer y se va a romper. Sujetan firmemente el termómetro y hacen un movimiento también firme para refrigerar, ¿no es cierto?, esta puntita que registra la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces con eso baja a 35 o menos de 35 grados centígrados, se sacude el termómetro hasta que descienda la temperatura a ese nivel. Luego ponemos la parte delgada del bulbo, esto se llama bulbo del termómetro, debajo de la lengua, sublingual, o en el medio de la axila, tocando la piel, ¿no? A veces la ponen en el medio y cuando la paciente cierra, se forma un huequito en la axila, cuando junta el brazo del paciente. Entonces, si el termómetro queda en el huequito, no registra la temperatura axilar. El termómetro está pegado a la piel de la axila, para que cuando cierre, registre la temperatura axilar. ¿Ya? O también puede ser rectal, ¿no? Normalmente se usa el émbolo corto, un émbolo muy pequeño, corto, para la temperatura rectal, y normalmente se hace esto, el control de la temperatura rectal en dos tipos de pacientes. En pacientes niños, ¿no?, lactantes, recién nacidos, lactantes, que no van a soportar el termómetro en la boca ni en la axila, ¿no es cierto? Y en pacientes con enfermedades mentales, que tampoco podrían soportar el termómetro en la boca o en la axila. En ellos se utiliza la vía rectal para controlar la temperatura, ¿verdad? No es que alguien va a llegar y les va a decir, a ver Álvaro, te vamos a tomar la temperatura rectal. No es así. O tiene que ser una persona que no tenga
la capacidad para poder resistir el émbolo, el termómetro sublingual o axilar. ¿De acuerdo? Muy bien, dejarte el termómetro puesto durante 3 minutos en promedio. Si es oral, de 3 a 5, de 3 a 5 minutos. Si es rectal, de 1 a 3 minutos. Si es axilar, ¿no? 5 minutos principalmente, o un poco más, si quiere, para que registre la temperatura y luego sacamos el termómetro y leemos. ¿Qué hacemos? Vemos la coincidencia entre la barra de mercurio y la temperatura registrada en el vidrio del cuerpo del termómetro. Vemos la coincidencia y decimos que la temperatura es, ¿no?, según el nivel al que ha llegado el mercurio en esa barra, ¿no? Entonces puede ser la temperatura 37, 37,5, 39, 36, ¿no? Y ese es el registro de nuestra temperatura. Una vez que hemos controlado, retiramos el termómetro y lo limpiamos. A ver, esto es importante, también es pregunta de test. ¿Cómo limpiamos el termómetro antes de utilizarlo en el paciente? Lo limpiamos del bulbo hacia el cuerpo. Del bulbo hacia el cuerpo. Una vez que lo hemos puesto sublingual, axilar o rectal en el paciente, ¿cómo limpiamos el termómetro después? Del cuerpo hacia el bulbo. Es decir, del cuerpo hacia el bulbo. ¿De acuerdo? Entonces lo limpiamos así, aseguramos la temperatura y luego se nos somete al proceso de limpieza o antisepsia. ¿De acuerdo? Evaluamos la condición del paciente, verificamos si el registro de temperatura está en qué nivel y decimos que tiene fiebre baja, tiene hasta 38 grados centígrados, fiebre moderada hasta 39 o fiebre alta, no más de 39. Limpiamos el algodón, sacudimos y bajamos la temperatura del termómetro y lo guardamos para que no se rompa. Es importantísimo ver después del control de temperatura qué medida vamos a tomar. Si la temperatura es alta, hay que bajar de inmediato esa temperatura. Siempre en un botiquín, y eso lo vamos a ver la próxima clase, tiene que haber algún antipirético fuerte, ¿no? Paracetamol es uno suave, puede ser Replimán, puede ser metamizol, pero debemos tener un antipirético fuerte, ¿de acuerdo? Que nos permita bajar esa temperatura. Doctor, Sí, Doctor, sí. disculpe. pregunta de Adelina, disculpe, de Adelina Ike, ella lo tiene escrito en el chat. Dice, si estamos en una zona muy cálida, ¿la temperatura normal cambiará? Buena pregunta. Si estamos en una zona muy cálida, estamos en una zona muy fría, la temperatura corporal no varía. Entonces decía, nosotros tenemos en el cerebro, en la zona del hipotálamo, un centro termorregulador. Somos animales de sangre caliente. Por más que nos vayamos a una zona muy fría, estuviéramos durmiendo en un iceberg, ¿no es cierto?, como los esquimales, ese centro termorregulador se va a encargar de mantener nuestra temperatura corporal en 37. Y lo mismo pasa en el calor, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para regular la temperatura en el calor? A ver, ¿a quién se le ocurre? A mí es pregunta que Por lo favor. prueba. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Ah? Sudor. Hidratándose. La temperatura, digamos, fisiológicamente baja con el sudor. Por eso es que cuando ustedes hacen una actividad física y esto empieza a aumentar su temperatura, de inmediato, ¿qué pasa? Sudas. Entonces el agua con el ambiente se enfría y eso enfría tu cuerpo. Por eso es que el sudor es un mecanismo termorregulador, ¿no? ¿Qué pasa con los animales que no sudan? Por ejemplo, los perros no sudan, ¿no? Mi hijita siempre me discute, yo he visto que mis perritas no sudan los perros, pero no tienen glándulas sudoríparas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los perros, por ejemplo, que no sudan? Sacan la lengua. Esa es su forma de termorregular, ¿no? Entonces, si ustedes quieren enfriarse más rápido, saquen la lengua también. Porque como la lengua es bien vascularizada, se enfría y rápidamente enfría la sangre. Y con el sudor, más aún. ¿Ya? Entonces, esos son los mecanismos. No varía la temperatura corporal normal, no varía por los climas. Es más, si el clima es muy severo, nos podría matar. Nuestra temperatura se modificaría y podríamos morir. ¿No es cierto? Por mucho calor o por mucho frío. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta sobre temperatura antes de pasar al último tema? Sí, doctor. ¿Qué tan confiables son los termómetros digitales contra los termómetros convencionales? Está muy bien. Es lo mismo que esto, mira. Este es un tensiómetro digital. Este es un termómetro digital. Los termómetros y los tensiómetros digitales son para nosotros los que estamos haciendo un curso de primeros auxilios básicos.
Es decir, aquellos que vamos a convertirnos en rescatistas, o los que somos padres de familia, o docentes de un colegio y queremos hacer un control vital rápido, usemos los digitales, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Pero si queremos evaluar otras condiciones adicionales, tenemos que usar un termómetro clínico, un tensiómetro clínico, que nos permite evaluar otras cosas. Miren, yo les he hablado ahora de respiración, de pulso y temperatura, ¿no es cierto? Pero no les he dicho todo lo que existe en ese campo, solamente para darles un ejemplo. El pulso se controla con 3 dedos y vemos la onda. A eso se llama frecuencia de pulsación, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué hacemos los profesionales de salud? Además de eso, estamos midiendo el ritmo, para ver si hay una arritmia acá, para ver si el pulso va a un ritmo determinado. La dureza de la arteria, cuánta presión tenemos que ejercer. El sincronismo, agarramos las dos muñecas para ver si la onda pasa a la misma vez con ambas muñecas. ¿De acuerdo? Entonces, medimos una serie de condiciones adicionales a las utilizadas en la casa, por los padres de familia, por los docentes que hacen primeros auxilios. Entonces, asimismo, los instrumentos convencionales clínicos nos ayudan porque nos dan más información. Ojo, ¿no? No significa que los digitales sean malos, ¿no? Lo que sucede es de que nosotros nos dan más información y una información un poco más exacta que es utilizada para evaluar más profundamente al paciente. Pero para primeros auxilios, para tomar decisiones rápidas, un termómetro digital está perfecto. Un tensiómetro digital está perfecto. ¿De acuerdo? Eso. Ahora sí, obviamente, más exacto, y se puede controlar mayor cantidad de parámetros cuando utilizamos el tensiómetro clínico, el termómetro clínico. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Qué pasa cuando se nos rompe un termómetro convencional? ¿Es peligroso tocar el mercurio? Muy buena pregunta. Ustedes sabían que en el siglo XIII, XIV se usaba mucho el sombrero, ¿no? Y uno de los elementos para alisar el sombrero, para hacer que este quede muy alisadito y con muy buena forma, era el mercurio. Y había una enfermedad que se llamaba la locura del sombrerero. Es decir, todos los sombrereros terminaban locos, ¿no? El mercurio es una sustancia tóxica, neurotóxica. No se recomienda, cuando hay una pérdida de este mercurio, no envasarla, es decir, poner el mercurio en un envase que tenga boca y tapa, ¿no? Tapa rosca para envasarlo y eliminarlo así, con envase cerrado. Que no se meta el agua porque va a contaminar el agua. Y después esa agua puede volver a llegar a nosotros mismos. No meterlo en la boca, no meterlo en las mucosas, porque se va a absorber y nos vamos a intoxicar. Sí, es cierto que el mercurio es dañino. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con el termómetro clínico o lo que usted le dice termómetro convencional. Por eso en casa mejor usemos termómetro digital, ¿no es cierto? Además se rompe con mucha facilidad el bulbo del termómetro. Si se rompe, el mercurio no lo podemos capturar con facilidad, tiene que ser con un recogedor, porque si lo queremos agarrar, por ejemplo, se va a particular y particular y particular cada vez más en bolitas cada vez más pequeñas y se va a perder, ¿no? Y de repente nuestros niños pueden llevarlo con la manito a la boca y se complica el tema, ¿no? Nos podemos intoxicar, ¿ya? Ahora, la cantidad de mercurio que debemos ingerir para intoxicarnos es variable, depende del peso, de la talla, de las personas. En general, se recomienda tener mucho cuidado con el mercurio. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta de Helka. Bueno, parece que ya respondió, pero de todas maneras la leo para que podamos reforzar. ¿Es normal que una persona tenga la temperatura baja de 35 grados? Si te sale 35 grados acá, en el termómetro digital no es 35, no te preocupes. En realidad debes tener 36,5, ¿no? 37, porque la temperatura de 35 grados es una temperatura crítica con la vida. Lo que pasa es que esos termómetros, cuando son aplicados en la axila o lingual, funcionan bien. Pero hay otros termómetros que son los que, como una pistola, ¿no es cierto?, capturan la temperatura en la frente, ¿no es cierto?, en el cuello, ¿no? Como el que pasaban en los moles. Allí sí, pues, hay una distorsión, dependiendo del ambiente y de la capilaridad. No todas las personas tienen la temperatura en la piel igual, porque algunas personas son más vasculosanguíneas, es decir, tienen mayor cantidad de capilares superficiales y otras los tienen más profundos. ¿Ah? Esas que tienen más profundos suelen tener la piel muy fría. No sé si ustedes han tocado gente que tiene las manos siempre heladas, o tiene la nariz siempre helada, las orejas siempre heladas, ¿no es cierto? Es porque no hay mucha vascularidad capilar ahí. No significa que tenga la temperatura corporal baja. Si yo le pongo la sublingual, va a salir normal. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en consideración eso.
Son distorsiones del registro por los métodos digitales. Sí, tiene sus desventajas los métodos digitales, de todas maneras. Pero si yo veo una persona que está sana, hace sus actividades regulares, se desenvuelve normalmente y está con 35 de temperatura, lo primero que tengo que pensar es que mi registro está equivocado. En realidad tiene más de 36, ¿ya? Pero el registro está equivocado porque el instrumento no mide correctamente siempre, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando son digitales. Doctor, una pregunta. ¿Qué es una febrícula? Y en todo caso, si eso es alguna urgencia que atender o hay una manera de solucionar. Sí, sí, lo comenté en un momento, pero igual lo reforzamos. La febrícula es el ligero aumento de temperatura, ¿no es cierto?, hasta 0,5 por encima del valor normal. O sea, si estamos hablando de 37 grados como temperatura basal, si tiene 37,5, estamos en una febrícula. La febrícula puede deberse a alguna condición patológica, pero leve, nunca grave, nunca de grave, sino leve, ¿de acuerdo? O también puede deberse a una condición fisiológica. Por ejemplo, si estuviste haciendo actividad física, ¿de acuerdo? Si estuviste expuesto a una situación emocionante, muy emocionante, te emocionaste mucho por algo, ¿de acuerdo? Puede ser también un poco de temperatura, así como una febrícula. Si estás ovulando, una mujer está ovulando, ¿no? El día 15 empieza a ovular de su ciclo menstrual, ¿no? Entonces también puede subir un poquito su temperatura al 37,5. Entonces, son, digamos, ligeros aumentos de temperatura, no más de 0,5 por encima del valor promedio, y que en general no son tratadas, simplemente es un registro que nos da tranquilidad de que esto puede modificarse a bien. Ahora, puede ser que tomemos 37,5 ahora, pero el paciente está, pues, con malestar general, ¿no es cierto? Está enrojecido, entonces unos minutos después, unos 10, 15 minutos después, le volvemos a medir la temperatura y se aumentó, es porque estaba en ese proceso de aumento. Siempre fíjense de algo cuando registran la temperatura en personas con una infección probable. Siempre fíjense de los escalofríos. Si una persona está con escalofríos, ¿ya?, es porque está aumentando la temperatura. Y si registro ahorita 37,5 y está con escalofríos, hagámoslo en 10, 15 minutos y vamos a ver que la temperatura va a estar por 39, 38. Porque los escalofríos es el mecanismo por el cual el cuerpo aumenta la temperatura corporal. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, continuamos con presión arterial para terminar ya nuestro tema de hoy. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. ¿Se acuerdan que les decía que las arterias tienen cierta elasticidad? La fuerza, la medición de la fuerza, ¿no?, por la que ejercida contra la pared de la arteria es la presión arterial. Y la distensión que se produce en la arteria ante este paso de la onda de sangre se llama tensión arterial. Entonces la tensión y la presión arterial básicamente son lo mismo, ¿no? Una en función de la sangre que pasa y otra medida en función de la respuesta de la arteria, pero es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos dos presiones importantes, ¿no? O que registramos normalmente en el control, la presión sistólica y la presión diastólica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es la presión sistólica? Es esa presión que medimos durante la contracción ventricular. O sea, cuando el ventrículo del corazón se contrae y empuja la sangre, si nosotros medimos en una arteria la presión producida durante la contracción no ventricular, entonces estamos midiendo la presión sistólica. Está íntimamente relacionada con la fuerza, ¿no?, con la que la sangre pasó por una arteria determinada. Y esto puede aumentar, ¿no es cierto?, o disminuir por efectos fisiológicos. No sé si han escuchado que alguna vez alguien dijo, yo tengo hipertensión emocional. Cuando me emociono, aumenta mi presión. ¿Han escuchado eso o no? Sí, es válido, siempre y cuando hablemos de la presión sistólica. Porque si te emocionas, tu corazoncito puede latir con más fuerza. Y eso es cierto, ¿no es cierto? Te enamoraste y fue el amor a primera vista. En ese momento se puede producir una contracción mayor sistólica y puede aumentar tu presión sistólica. Un poquito. ¿De acuerdo? Entonces, durante las emociones fuertes, durante las actividades físicas, podría haber un aumento de presión sistólica. ¿Ya? Por eso es que cuando vamos a medir la presión, se recomienda mantener a la persona en reposo por lo menos 5 a 10 minutos antes de controlar la presión, porque esto puede afectar la presión sistólica principalmente. ¿De acuerdo? Ahora, la presión que se produce en las paredes
o la tensión que las paredes de la arteria, ¿no es cierto? La tensión con la que responden las paredes de la arteria al paso de la sangre después de la sístole ventricular, después del proceso de contracción ventricular, después, es la presión diastólica. ¿Qué significa eso? La presión diastólica está íntimamente relacionada con la dureza de la arteria. Cuando una arteria es muy elástica, se dice que es blanda. Cuando pierde elasticidad la arteria, se hace más rígida, se dice que la arteria es más dura. Entonces, la presión diastólica tiene que ver con la dureza de la arteria. Si la arteria es más dura, ¿no es cierto? La presión diastólica aumenta. En otras palabras, si la arteria pierde elasticidad, la presión diastólica aumenta. ¿Cuándo una arteria pierde elasticidad? A ver, pregunta también para alguien que quiera aprobar su post-test antes de darlo. ¿Cuándo Si desea, si desea la pueden edad, escribir sus preguntas en el chat para hacer la lectura. ¿Había alguien que estaba participando? con la edad, Con la edad, perfecto. La persona, disminuimos nuestra elasticidad de las arterias con la edad. Por lo tanto, la presión va a aumentar, ¿no es cierto? Con la edad, en las personas adultas mayores, la presión aumenta, porque aumentó la dureza de las arterias. También con el colesterol malo, ¿no es cierto? ¿Sí? El colesterol puede ser de tipo HDL o LDL, ¿no es cierto? El colesterol bueno y el colesterol malo, ¿de acuerdo? Cuando el colesterol malo es digamos, consumido en mucha cantidad, este colesterol malo está compuesto de lípidos que no pueden ser destruidos, que no pueden ser metabolizados. Son los que conocemos como grasas no, muy saturadas, grasas saturadas. Estas grasas saturadas conforman una placa por debajo de la pared de la arteria, dándole mayor dureza. A eso se llama arteriosclerosis. La arteriosclerosis también produce mayor dureza en las arterias y aumenta la presión diastólica, ¿ya? Cuando consumimos muchas grasas saturadas, ¿no? Por ejemplo, el aceite con el que freímos el huevo, freímos hoy día y lo guardamos para freír también mañana. El aceite con el que freímos hoy día era insaturado, pero con el calor lo saturamos. Mañana freímos los huevos con aceite saturado y ese aceite ya es malo. O sea, cada vez que calentamos un aceite, se enfría, debemos botarlo, no debemos reusarlo, por ejemplo, ¿no? Y así podríamos dar muchos ejemplos sobre elementos y situaciones que endurecen la condición de las arterias, pero principalmente son esas dos: la edad, ¿no? Por un proceso degenerativo natural de la pared de la elasticidad de la arteria, y las placas de colesterol o de la arteriosclerosis, ¿no? Por el consumo de grasas saturadas. ¿De acuerdo? Entonces, esta presión diastólica nos daría información, si se eleva, de un problema cardiovascular, ¿no? Muy peligroso. Cuando se eleva mucho la presión, ¿qué va a producir? Imagínense que hay una manguera acá, una manguera, y yo suelto una cantidad de agua por la manguera, el agua sale de la manguera y hace una parábola, ¿no es cierto? Es decir, recorre una meseta y luego empieza a caer, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo le quito luz a la manguera? Hago que el agujero, el diámetro interno de la manguera disminuya. ¿La parábola va a ser la misma? No, el agua va a recorrer más distancia. Mientras más luz le quite, el agua se va a ir más lejos, ¿no es cierto? Quiere decir que aumenta la presión del agua al disminuir la luz de la manguera, ¿de acuerdo? Igual pasa con la arteria. Si yo disminuyo la luz de la arteria, ¿no es cierto? Porque tiene placa de aterosclerosis, porque ya deja de ser elástica la arteria, disminuyo la luz de la arteria, la presión de la sangre va a aumentar, ¿de acuerdo? Y al aumentar la presión de la sangre, ¿qué va a producirse? Mucha presión sobre vasos sanguíneos más delgaditos. Se puede producir infartos o isquemias, lesiones en la ruptura de las arterias muy pequeñas, y esto va a producir pues el accidente cerebrovascular, las isquemias, los infartos y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, es importantísimo mantener la presión arterial en sus niveles correctos. Ya lo vamos a ver porque nosotros lo vamos a hacer digital. Acá en el documento habíamos puesto un mecanismo de control de la presión arterial clínico, ¿no? En donde se revisa por encima de los dos dedos, en la flexura del codo, se pone el brazalete, se busca la arteria, se insufla hasta encontrar, detener el paso de sangre por la arteria, luego liberamos el aire del brazalete y volvemos a insuflar hasta 20 milímetros de mercurio por sobre ese nivel, y de ese modo podemos empezar a escuchar los ruidos de Korpov. No se preocupen porque esto lo vamos a ver con detalle en la práctica, ¿de acuerdo?
Es más, lo vamos a hacer de forma digital, que es el mecanismo que ustedes deben usarlo como rescatistas, ¿no? Porque esa es la idea, ustedes no van a hacer un trabajo clínico, sino de rescatistas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vemos que esos ruidos de Korkov empiezan a sonar, decimos que es la presión sistólica. Cuando escuchamos el último ruido de Korkov, es la presión diastólica, ¿no? De ese modo podemos saber cuál es la presión sistólica, cuál es la diastólica, y ustedes ya saben cuál es la implicancia de esto. Si la sistólica se eleva mucho, no es tan peligroso como que se eleve la diastólica. Si se eleva mucho la diastólica es muy peligroso porque nos dice que la arteria, la pared de la arteria, es la que no está funcionando bien. ¿De acuerdo? Adultos de 18 años o más, una presión sistólica menor de 120, ¿no? De 100 a 120. Y una presión diastólica menor a 80, de 60 a 80, normalmente milímetros de mercurio. ¿Ya? Si aumenta de 120 la sistólica, hasta menos de 140 decimos que estamos en un proceso que nos va a llevar a la hipertensión. Todavía no es hipertenso, pero hay que cuidarse. ¿De acuerdo? Si aumenta la diastólica de 80, 89 hasta 90, hay que cuidarse. Podemos llegar a la hipertensión. Pero si ya tenemos una presión sistólica mayor de 140 o igual a 140, o una presión diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio, ya estamos hablando de una hipertensión. Hay que hacer el control, ir al cardiovascular, ¿no? Ir al cardiólogo lo antes posible para que nos haga el control y nos medique. Nosotros tenemos que controlar esa presión para evitar los infartos, que pueden producirse en cualquier tejido del cuerpo, y es peligroso cuando es en el corazón o es en el cerebro. Entonces, con la hipertensión bien controladita, podemos estar tranquilos en la vida, ¿no es cierto? Ahora, con esto terminamos. ¿Cuáles son las consideraciones frente a una emergencia? No se olviden que siempre frente a una emergencia lo primero que tenemos que hacer es revisar. Después llamar y después atender. ¿Qué significa revisar? Hay que revisar el escenario de la emergencia, valorar cuáles son los riesgos, determinar si es seguro para el rescatista, ¿no? Para las víctimas y para la gente que pudiese estar ahí. Siempre es necesario primero revisar, porque por ejemplo, si es un terremoto y se están cayendo la casa, no podemos hacer el proceso de primeros auxilios allí dentro porque probablemente nos muramos nosotros con la víctima. En vez de haber una víctima, van a haber dos. Primero revisar la escena, asegurar la escena. Una vez que se asegura la escena, llamamos al servicio médico de emergencia local, ¿no? ¿A dónde llamamos? Al 116, si queremos llamar a los bomberos, al 105, si queremos llamar a la policía, al 106, si queremos activar el sistema de urgencias local, al 115, si estamos llamando a defensa civil, o al 117, si estamos llamando a emergencias de la seguridad social. ¿De acuerdo? Entonces hacemos esa llamada y luego atendemos a la víctima. ¿Por qué primero hacemos las llamadas y después atendemos? Porque no se olviden de que nosotros no vamos a poder recuperar de forma completa a la víctima, o lo vamos a poder mantener en un periodo estable, un corto periodo de tiempo. Si no viene la asistencia médica, esta víctima, tarde o temprano, y a veces más temprano que tarde, se puede morir. Por eso es que siempre primero revisamos y aseguramos la escena, luego llamamos al auxilio, ¿no es cierto? Bomberos, emergencias, ¿no? Y luego atendemos. ¿De acuerdo? Esta atención va a depender de unas valoraciones que vamos a hacer. Vamos a valorar el estado de conciencia. Para valorar el estado de conciencia tenemos que llamar la atención fuertemente de la persona que aparentemente está inconsciente. Nos acercamos a la persona, y eso lo vamos a hacer el jueves. Nos acercamos a la persona y le preguntamos su nombre. ¿Cómo se siente usted? ¿Cuál es su nombre? De forma firme y fuerte, ¿no? Para que esa persona pueda responder, ¿no? Si no responde, inmediatamente llamamos, y si la víctima no respira, hay que hacer el RCP, ¿no? Hay que ver si sus vías aéreas están libres, y si no, liberarlas y empezar con la reanimación cardiopulmonar. Luego, si es que la víctima estuviera respirando, pero no responde, está inconsciente, hay que ponerla de costadito, ¿no es cierto? Y de ese modo vamos a poder esperar a que llegue el auxilio. Entonces, el cuarto, si no respira, bueno, ya dijimos que entra el RCP, y si la víctima respira, hay que verificar la presencia de sangrados. Si el sangrado se produce, hay que detener la hemorragia. O sea, la hemorragia se atiende después de ver si respira, después de ver si es que hay un problema cardiopulmonar, ¿no es cierto? Y finalmente, las víctimas con pulso sin sangrado, se verifica una posible lesión en las vértebras cervicales para poder inmovilizarlo
y de ese modo esperar el auxilio médico. ¿De acuerdo? Una vez que se produjo eso, ya será la valoración secundaria, pero la valoración secundaria normalmente ya lo hacen los profesionales que lleguen, los bomberos, ¿no? O los médicos que lleguen a las ambulancias. Sin embargo, ustedes también, el jueves vamos a revisar un poco de la valoración secundaria, ¿ya? Cómo examinamos el rostro, el cuello, las fracturas, las lesiones que pudieran darse, hasta poder valorar, digamos, la condición general y particular de la salud del paciente.